Volvemos nuevamente con Álvaro Uribe Vélez y Paloma Valencia, o los uribistas, están sacando para participar en un diplomado sobre el legado de Álvaro Uribe Vélez, el legado. Como siempre indico en todos los videos, la única cura para el uribismo es el pacto histórico y Petro presidente. Este video es muy importante. Espero que los uribistas lo vean, sobre todo es para ellos. Yo fui uribista muchísimos años y les voy a mostrar por qué cambié mi forma de pensar. Como siempre lo indico, yo no soy uribista, no es que sea petrista, tampoco, como dicen todos, izquierdoso, tampoco. Simplemente empecé a cambiar mi forma de pensar por muchos acontecimientos que sucedieron en Colombia. Pues a mí me preocupa esto porque la información es para que entiendan los jóvenes que no se dejen manipular más. Miren, ¿saben por qué está el país así? Porque nuestros abuelos vivieron en una berraca ignorancia. Muchos de nuestros padres siguieron en esa ignorancia. Aún muchos de nosotros, porque yo tengo 50 años, aún viven en la ignorancia. Afortunadamente muchos, como lo he indicado en varios videos, utilizamos las herramientas tecnológicas como el internet, medios alternativos, la prensa, medios internacionales para en realidad saber la verdad de lo que sucede en el país. Porque primero, para Uribe llegar a la presidencia, engañó. Ustedes ya saben que el narcotraficante número 82 a nivel internacional, volverles a hablar del narcotráfico sobre Uribe, sobre los senadores, pues en realidad ya es algo que nosotros lo conocemos. Pero ¿cómo llegó a la presidencia? Y esto es declarado por los mismos paramilitares y Salvatore Mancuso. Entonces, aquí les dejo un video para que ustedes sepan cómo fue que él ingresó a la presidencia. Muchos de sus votos. Miren el video para que lo tengan en cuenta. Por lo menos 2,5 millones de votos de los que recibió Uribe para ser presidente en 2002 fueron conseguidos por la campaña de terror que lideraron los paras, asesinando a quien no votaba por Uribe. Y Álvaro Uribe no disparó un fusil. Yo no estoy diciendo que él mató a un campesino, pero él lideró y propició y fue nuestro referente. Álvaro Uribe, donde lo pongan, llevará al San Benito de autodefensas. El ex jefe paramilitar ya tiene a su haber 14 condenas tras haber aceptado diversos delitos que cometió como líder del bloque Cacique Pimpitá y considera al expresidente Uribe su jefe natural. Álvaro Uribe es un hombre, es el que nosotros llamamos el comandante integral, es político, es un hacedor de plata porque es un hombre muy rico y es bandido. Ese comandante integral que para alias Alberto Guerrero aún tiene en sus manos el fusil. Resulta que el expresidente Uribe no ha soltado el fusil que lleva en la mente, porque es un hombre... Bueno, solamente dejé esa parte porque yo creo que ustedes ya han escuchado ese video en varias ocasiones y seguirles repitiendo lo mismo, pues ya todos conocemos que está todo lo de los falsos positivos, cómo asesinaron gente, pero cómo en veredas, en fincas, en lugares apartados de las capitales asesinaban a la gente para que votara por Uribe. Aparte de eso, ustedes ya saben sobre la reelección, donde Gidis Medina destapó todo lo que sucedió y cómo se reeligió Uribe en su segundo mandato. Como les indico, esto es para todos los uribistas, para que tengan presente qué fue lo que sucedió. Después de que él ya subió, de que ya llegó, él nos vino con el mismo cuentico de Duque, que menos impuestos y más salarios. Aquí les dejo el video para que lo vean. ¿Vale? Puede invitar a las empresas a invertir en carbón con una exención tributaria que a los 2 años la desmontan. La eliminación de los recargos, que sí te generan empleo. Para las estadísticas oficiales, el que limpia vidrios en un semáforo no es desempleado, sino ocupado. Su caso no cuenta para las cifras de desempleo. Y la mejor es esta: se excluye del desempleo a cualquier persona que haya trabajado durante 1 hora en la semana anterior a la encuesta. El director explicó en qué momento una persona deja de ser desempleada. Si la persona trabajó más de 1 hora, ¿sí?, en un trabajo remunerado, ¿sí?, se considera que está empleada. Mientras Noticias 1 pudo acompañar a los encuestadores del DANE, no fue posible encontrar a un solo desempleado, porque casi todo el mundo se había rebuscado algo para comer la semana anterior. Trabajo para el DANE
¿Nos puede permitir un momentico, es tan amable? Los encuestadores llegan a los barrios con formularios cuya pregunta más importante en materia de empleo es: ¿realizó la semana pasada alguna actividad paga por 1 hora o más? Si la persona responde sí, es decir, si trabajó 1 hora la semana anterior, inmediatamente es clasificada como ocupada. Las cifras que el DANE presenta de manera más benévola son utilizadas, entre otras cosas, para medir los avances del gobierno en materia de empleo. Por eso los casos de Rudis María, José Aldrin, Luis Hernando y Gretel estadísticamente no revelan una situación dramática, sino que por el contrario suman décimas para demostrar lo bien que va la política de empleo del gobierno nacional. Y si así son todas las encuestas, pues y por décadas. ustedes se imaginarán. Esto es por décadas. Menos impuestos, mejores salarios. Bajar impuestos, subir salarios. La política de confianza inversionista del gobierno Uribe ha consistido en otorgar una deducción de impuestos del 40% a la inversión de capital productivo de las empresas. Capital barato y trabajo caro hicieron que los empresarios reemplazaran a muchos empleados por maquinaria. ¿Qué efecto ha tenido en el empleo las exenciones tributarias del 40% al capital? Un efecto devastador, muy malo, porque lo que ha hecho es abaratar el factor capital con relación al factor trabajo. Casi 4 billones de pesos no vinculados a la generación de empleo. Entonces la mayoría de estos estímulos que se han dado a manos llenas en los últimos años han ido a beneficiar a empresas que están generando muy poco empleo. A Colombia la está matando la pereza. Lo que tenemos que hacer en modificación de jornada de trabajo es recortar la jornada de sueño, es recortar la jornada de vacaciones, es recortar la jornada de festivos. Entonces imagínense, así era como él tenía a todo el pueblo engañado de que estaba generando empleo y lo único que hacían era enviar encuestadores del DANE a que preguntaran qué habían hecho la semana anterior, si alguno había vendido arepas, si había tocado una guitarra en los buses y había ganado algo de dinero, declaraba que había hecho alguna labor y ya era desempleado. Ese fue el plan de gobierno que supuestamente mostró las estadísticas y la gente engañada, porque ninguno teníamos internet. Muy pocas personas veían noticias. A mí no me gustaban las noticias, la verdad no me gustaban. No me gustaba escuchar nada, por eso andaba tan desinformado con relación al día de hoy. Pero ¿cómo iba a generar Uribe empleo si él mismo, con Oscar Iván Zuluaga, vendieron más de 460 empresas? Aquí les dejo el video también para que lo puedan ver cómo vendió las empresas colombianas, las empresas públicas prácticamente. Dejo el video. Caracol Radio estableció que durante los 8 años del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez se autorizó la venta, liquidación y reestructuración de 464 entidades. ¿Qué vendió el presidente Uribe durante sus 2 periodos de gobierno? Luis Enrique Hurtado, muy buenos días. Fidel, buenos días. La administración que está por concluir vendió al sector privado, entre otras empresas, Bancafé, un 50% más una acción de Telecom, Ecogas, Gran Ahorrar y las electrificadoras de Norte de Santander, Cundinamarca y Santander por no menos de 8 billones de pesos. A esto, Fidel, se le suma el proceso de enajenación del 10% más una acción de Ecopetrol por un valor de 5.7 billones de pesos. El ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, dijo que los recursos, en su mayoría, fueron destinados al pago de deuda. Y le ahorró a Colombia 6.3% del PIB. ¿Qué serían las finanzas públicas si no lo hemos hecho lo de Telecom? El poder darle solidez y capacidad de inversión a una empresa como Ecopetrol. Luis Enrique, en el tema de la salud, ¿qué hizo el presidente Uribe durante sus 8 años de gobierno? Pues Fidel, el presidente Uribe cumplió con su lema de trabajar, trabajar y trabajar, porque ordenó la liquidación de 49 entidades, entre ellas, por solo nombrar algunas, la Caja Nacional de Previsión, el IFI, el Instituto para el Desarrollo de la Democracia Luis Carlos Galán, las tradicionales residencias femeninas muy conocidas en Bogotá y en todo el país, y Carbocol, entre otras. El presidente de ANIF, Sergio Clavijo, manifestó que la venta o la liquidación, en muchos de los casos, era necesaria. Para vías extraordinarias se requieren recursos extraordinarios y ahí es donde entra a jugar el caso de ISAGEN, Ecopetrol, ISA. Luis Enrique, pero el sector de la salud no fue ajeno a la hora del cierre de entidades. ¿Qué hizo el gobierno del presidente Uribe en este campo? Pues acabó con varias de las llamadas empresas sociales del Estado, como Rafael Uribe, Policarpa Salabarrieta, Luis Carlos Galán Sarmiento, José Prudencio Padilla, la Caja Nacional de Previsión Social y las empresas sociales del Estado Francisco de Paula Santander, según lo conoció Caracol. El ministro de la Protección Social, Diego Palacio, consideró necesario el cierre de estas entidades. Si mal no recuerdo, son 11 entidades que se han liquidado, que se han reestructurado, son cerca de 230, 240 hospitales, adicional a unas entidades del orden nacional que se han reestructurado.
Muy bien, Luis Enrique, finalmente tenemos que indicar que durante los 8 años de gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez se modificó la planta de personal de 93 entidades y se liquidaron varias electrificadoras y empresas de servicios públicos. La única empresa que se logró salvar fue Isagen. Descarado total. Entonces, cuando Uribe vende todas estas empresas, que vende nuestras empresas públicas y las convierten en privadas, todo se nos empezó a incrementar los costos y eso nunca tuvo en cuenta la gente. Las personas de mi edad empezamos a sufrir, por eso yo tengo unos videos anteriores que decía que es que el problema que tenemos hoy en día no es de ahora, es lo que venimos heredando de años, cuando él empezó a privatizarlo todo. Y ustedes saben que lo privado es mucho más costoso, ni siquiera la plata llega a los hospitales, a los colegios, todo como tendría que ser, porque esas empresas privadas monopolizan todo el mercado y hacen que se suban las tarifas. Luego llegó también este petardo o este inepto de Duque, qué pena decirlo así, que era el títere de Uribe, ¿sí? Y también sacó la campaña, más salario, menos impuestos. Y esto fue lo que después Canal Caracol o los medios tradicionales de siempre anunciaban en ese momento que les parecía el colmo. Aquí dejo el video. En Noticias Caracol, Primero Noticias. Muy buenas tardes, Vanessa, 12:28 minutos de la tarde, mucha atención. Es inevitable, es ineludible. Los colombianos vamos a pagar más impuestos a partir del próximo año. El anuncio lo acaba de hacer el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien ha dicho que las personas naturales deben pagar más tributos, mientras a las empresas hay que bajarle los impuestos para generar un plan de reactivación de la economía. El anuncio lo acaba de hacer, como usted lo dice, Vanessa, en la Asamblea de la ANDE. Escuchemos un adelanto de lo que acaba de decir el jefe de la cartera de las finanzas públicas en Colombia. Nosotros en Colombia obtenemos los recursos del impuesto de renta en un 85% de las arcas de las empresas colombianas y en un 15% del bolsillo de las personas naturales colombianas. Esto incluye todos los 50 millones de personas o los 22 millones de personas ocupadas o como lo quieran medir. Personas, empresas. En el resto del mundo la proporción es mucho más equilibrada y en los países más avanzados la proporción es completamente la contraria. El 85% de los recursos del impuesto de renta lo aportan las personas naturales y el 15% las empresas. Dice el ministro que tenemos problemas serios en materia de finanzas públicas y hace otro durísimo anuncio que tiene que ver con el bolsillo de muchos colombianos, de millones de colombianos. Habrá un drástico recorte de los subsidios, especialmente que el Estado otorga a los colombianos en materia de... Pero al él tener más poder y armarse con paramilitares, sabían que el negocio estaba en las tierras, que el que más pudiera tener terrenos en Colombia iba a ser el dueño mayoritario. Y por eso él empezó a quitarle tierras a los campesinos. Campesinos que si ustedes van a la 54 con Caracas, prácticamente en Bogotá, van a ver muchas personas que vienen del Córdoba y de varios lugares donde dicen que los paramilitares les quitaron sus tierras, pero que hoy en día el dueño de esas tierras es Uribe. Uno no entiende en qué momento los paramilitares les quitaron la tierra a ellos y cómo vinieron a hacer un negocio con Uribe, pero él es el dueño totalitario. Aquí les dejo este video para que lo tengan presente. Ya están en manos de la Fiscalía de Colombia las pruebas que involucran al gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el despojo masivo de tierras a campesinos en ese país. Las autoridades investigarán si se incurrieron en delitos como tráfico de influencias, soborno, falsedad en documentos, entre otras conductas ilícitas.
Organizaciones campesinas y líderes del proceso de restitución de tierras exigieron a la justicia que se investigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y es que aseguran las comunidades que el despojo masivo de tierras fue una política de Estado, en donde el amedrentamiento y las amenazas fueron la principal arma de persuasión. Llevaban a los campesinos engañados a las notarías, les obligaban a firmar unos papeles en blanco y esos papeles en blanco luego aparecían como escrituras registradas por el notario. Entonces ahí vemos de que realmente hubo una confabulación. Y así quedó en evidencia en el seno del Congreso, tras una prueba que hoy está en manos de la Fiscalía y donde el propio exministro de Agricultura, Andrés Fernández, valiéndose de su cargo, incita a los campesinos para que vendan las tierras a sus amigos. Les digo porque nací y crecí con ellos, con muchos de ellos son amigos míos, compañeros de la universidad, compañeros del colegio. Y yo les puedo decir hoy como ministro de Agricultura que a mí no me da susto que estas personas vengan a invertir. Incluso, la prueba da cuenta de cómo el exministro pide que se modifique la ley de tal forma que los empresarios puedan acceder a grandes hectáreas, anulando con esto la reglamentación que impide el monopolio de tierras en este país. Una persona que venga a hacer una gran inversión para desarrollar, no sé, una reforestación, un cultivo de palma, un cultivo de caucho, un cultivo de cacao, un cultivo de frutales de tardío rendimiento, no va a poder venir a adquirir siquiera esa mitad de la tierra que le garantiza la sostenibilidad como mínimo de su inversión. En esta zona de tierras productivas, hoy en disputa entre empresarios paramilitares y campesinos, fue donde se concentró gran parte de la atención del gobierno de Uribe Vélez. Es el ejemplo vivo de cómo se sanea el tema de orden público destinado única y exclusivamente a que haya una concentración de la tierra en manos de algunos empresarios para proyectos agroindustriales. En este caso, los empresarios, como fue denunciado, son empresarios de origen antioqueño que financiaron la campaña en el 2002 del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ahora es el turno de la Fiscalía para que investigue los delitos de presunto tráfico de influencias, soborno, falsedad en documento público, entre otras conductas ilícitas. Angie Camacho, Telesur, Bogotá, Colombia. Entonces, el despojo de tierras que le han hecho a nuestros campesinos durante años, esto también incluye a María Fernanda Cabal y a muchos políticos uribistas que con el dominio del poder han despojado a nuestros campesinos. Y los campesinos, todos los que están metidos en la JEP, en el conflicto armado. Eso no es solamente para atacar a la guerrilla y que la guerrilla no, eso es para todos los que estuvieron en el conflicto armado, que son políticos, guerrilla, policía, ejército, falsos positivos, todos están ahí involucrados. Pero este despojo de tierras para que lo tengan en cuenta. Luego de que Uribe se estaba llenando de tierras, luego lanzó un decreto de agroingreso seguro para ayudar a los campesinos. Pero ¿saben cuál era la ayuda? Que a los que tuvieran más terrenos les daban mucho más dinero. Claro, nuestros campesinos son pobres, pues a ellos no les van a llegar migajas. ¿Cómo es posible que a algunos les llegaban 400 miserables pesos de agroingreso seguro para ayudarles? Y a los multimillonarios que tenían fincas, que tenían todo, como María Fernanda Cabal, su familia, como Uribe, a ellos sí les llegó una buena cantidad de dinero. Aquí también les tengo la evidencia para que lo tengan presente. Aquí está el video. En agroingreso seguro no hay inequidad, porque las cifras son demoledoras. Todos los campesinos reportados, los que tienen una hectárea recibieron 33.000 pesos. Los que tienen menos reciben 2.000, 5.000 pesitos, hasta 498 pesitos, una moneda de 500. Eso es lo que han recibido y eso está reportado. Agroingreso Seguro se ha concentrado en familias de gran tradición, influencia política y donantes de las dos campañas presidenciales del presidente Uribe y de la recolección de las firmas para su segunda reelección. Estos documentos demuestran que la familia Dávila Abondano del grupo Dávila, a través de su padre y presidente del grupo Alberto Francisco Dávila Díaz Granados, aportó 2,5 millones de pesos para la campaña de Álvaro Uribe en 2002, como aparece en esta relación oficial de donaciones de la campaña, autenticada con su firma por el presidente Uribe y que reposa en el Consejo Nacional Electoral. Silvestre Dangond, quien a través de su empresa Palmas Oleaginosas de Casacará recibió un subsidio por 447 millones de pesos, y Alfredo Lacutir Dangond, quien donó a la campaña presidencial de 2002 5 millones de pesos y junto con su esposa e hijo recibió casi 3.000 millones de pesos en subsidio de agroingreso seguro. Roberto Viva Lacutir, a través de 3 de sus empresas, ha recibido más de 1.300 millones de pesos. Su hermana Silvia Rosa Vives recibió 479 millones.
un poco más que su otra hermana María Teresa, a quien le tocaron 348. Otra de las hermanas, Patricia Vives Lacutir, recibió 465 millones. La cuñada de ella, Silvia Rosa Campo Vives, casada con Juan Ignacio Vives Lacutir, recibió 438 millones. Y Álvaro Luis Vives Lacutir, uno de los menores de la familia, recibió subsidios por 896 millones. Uno de ellos, José Francisco Vives Lacutir, recibió 552 millones y Margarita Vives Lacutir 787 millones. No se queda atrás el primo de ellos, Alfonso Vives Caballero, quien logró 843 millones, ni a Alfonso José González Vives, a quien le tocaron 750 millones, ni a Andrés Vives Prieto, quien reclamó 827 millones en Agroingreso Seguro. Es un mecanismo transparente. A desmentir a mucho oportunista que ha salido a decir con esto que este es un programa pro rico. Eso no es justo, eso no es verdad. Bueno, con esto lo que hizo Uribe fue enriquecer a todos los que habían aportado en algún momento sus campañas presidenciales. A todos los enriqueció, menos a los campesinos que no ayudaron. Esto fue un robo al Estado y para mí deberían ellos de ponerles en este gobierno una demanda penal y jurídica y hacer que todos los que recibieron ese dinero lo regresen con intereses a la fecha. Porque este fue un robo que le hicieron a la nación, donde todos los colombianos, todos nosotros, entregamos nuestros impuestos, entregamos nuestros salarios dignamente para que se los robaran los mismos de siempre. Y eso es lo que ellos no quieren en este gobierno, que se les haga justicia. Y quieren seguir robando, por eso no quieren aprobar ninguna de las reformas, para seguir robando de la misma forma que durante años lo han hecho. Porque aquí les voy a mostrar con los decretos lo que hizo con nuestra salud y con nuestras EPS, que ese fue el sistema que él implementó. Aquí dejo el video para que también lo vean. Les voy a contar otra historia, la de las 5 EPS más grandes del país. 1. Nueva EPS. Tiene 6.3 millones de afiliados. Tiene ingresos declarados de 7.94 billones de pesos. Utilidad declarada 12.000 millones de pesos. Propietarios. El Estado es dueño del 50% y la otra mitad pertenece a varias cajas de compensación. Fue creada en el 2012 de la desintegración del Seguro Social ordenada por el expresidente Álvaro Uribe. El actual presidente es el doctor José Fernando Cardona, quien lleva 12 años en el cargo tras haber sido nombrado por el expresidente Álvaro Uribe. Segundo, Suramericana. Tiene 5.6 millones de afiliados, ingresos declarados de 4.43 billones de pesos, ganancias declaradas 9.217 millones de pesos, propietarios el Grupo Empresarial Antioqueño. Su gerente es el doctor Pablo Otero. Tercero, Medimás. Tiene 4.2 millones de afiliados, ingresos declarados de 4.3 billones de pesos, pérdidas declaradas 825.151 millones de pesos. Propietaria, Sociedad Anónima Pres Neuco. Fue creada durante la presidencia de Juan Manuel Santos de la antigua Saludcop, cuya cabeza era Carlos Palesino, quien estuvo detenido año y medio en la cárcel La Picota por desvío de dineros de la salud. Está libre por vencimiento de término. Los dos últimos presidentes, Freddy Darío Segura Rivera y Alex Fernando Martínez, están siendo investigados por la justicia. Cuarto, EPS Sanitas. Tiene 3.6 millones de afiliados, ingresos declarados 3.15 billones de pesos, utilidades declaradas 25.637 millones de pesos. Propietaria, el grupo inglés British United Provident Association. Presidente, el español Sergio Martínez Martín. Quinta, Salud Total. Tiene 2.9 millones de afiliados, ingresos declarados 3.04 billones de pesos, utilidades declaradas 69.201 millones de pesos. Los propietarios son una sociedad anónima y Nicolás Wilches Salinas y sus 4 hijos, los particulares más poderosos del sector salud. Presidente, Juan Gonzalo López Casas, ex viceministro de Salud, también presidente de ASEMI, que es el gremio que agrupa a las EPS. De esto hay unos hechos que indignan y son inaceptables. 1. El descaro de citar las ganancias del ejercicio cuando tanto los usuarios como los prestadores de servicios no reciben garantías.
2. ¿Qué hacen grupos empresariales y particulares multimillonarios manejando nuestra salud? 3. ¿Qué hacen sociedades anónimas manejando nuestra salud? 4. ¿Qué hacen empresas extranjeras lucrándose con el dinero de la salud de los colombianos? 5. ¿Qué hacen personas investigadas por la ley manejando la salud de los colombianos? 6. Esa puerta giratoria entre el gobierno central, ASEMI y las EPS. 7. ¿Por qué el gobierno y las entidades de control permiten estos actos que violan las leyes, nuestra soberanía y los derechos fundamentales en salud de los colombianos de todos los estratos sociales? No, esto tiene que cambiar. Ahí es para que se den cuenta cómo se están robando la plata de las EPS, que hacen empresas extranjeras como españolas metidas entre la plata de los colombianos. ¿Por qué? ¿Por qué presidentes de estas EPS están metidos en la cárcel? ¿Cómo es posible que iniciaron más de 150 EPS, se han quebrado, se han liquidado, quedan como 30 y pico? Todas se han ido a bancarrota. ¿Y saben qué han hecho? La familia de Vargas Lleras y todos ellos, el hermano sobre todo, extraño que ingresen a las EPS, se quiebren y nadie responde por la plata. ¿Ustedes cuándo han visto alguna EPS devolver el dinero? Y son billones. Ustedes saben lo que es que le digan, ingresaron más de 60 billones de pesos a esta EPS, no pagaron, se quebraron, entraron en liquidación y lo único que tenían era para pagarle a empleados. ¿Ustedes creen esos cuentos? Así nos tienen a todos. Imagínense, de 150 EPS quedan como 30. Y los mismos partidos de siempre, en el video anterior que les mostré, son los que quieren que continúen activas robándose la plata del pueblo. Entonces, para que lo tengan presente. Pero ahora quería mostrarles también, que también otro video de cómo nos dejó nuestra salud. Entonces, para que también lo tengan presente con respecto a las EPS y el sistema que ellos utilizan. Ahí está el video. La denominada Ley 100, cuyo promotor y creador fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que en 1993 también fungía como senador, dio origen a las empresas prestadoras de salud y el inicio del desmonte del sistema público en Colombia. Una ley que tiene un poder enorme económico, y los empresarios privados pues tienen el compromiso fundamentalmente con el lucro. Ellos no están interesados en que la gente le duela la cabeza o no, sino que sea rentable el manejo de la atención en salud. ¿Cómo se hace rentable? Negándole al máximo posible cualquier tipo de atención. A los servicios de salud se les busca rentabilidad económica, un lucro adicional del cual se ven beneficiados los apoderados de las empresas prestadoras de salud, para los cuales esta se convierte en negocio, obteniendo rentabilidad a costa de los pacientes, inversión en clínicas y personal de salud. Estamos totalmente destruidos, los hospitales están sin ningún recurso tecnológico moderno, estamos totalmente atrasados. No tenemos el talento humano, porque el talento humano, el 80-90% es tercerizado, es por prestación de servicios, contratos a 1 mes, 2 meses, gente que todavía está hoy en día trabajando gratis porque no les están pagando. Gente de planta, los pocos trabajadores de planta que quedan a nivel nacional que tenemos que les deben hasta 17 meses de salario. Ante la salud como lucro, algunos hospitales públicos han cerrado sus puertas. El mal manejo de los recursos económicos y la poca inversión en los mismos son herencia de esta Ley 100, que también tiene en la actualidad a médicos y enfermeras sin las garantías de seguridad y protección. La Ley 100 nos ha dejado múltiples cierres de clínicas. La más grande es nuestro Hospital San Juan de Dios, un hospital de 800 camas, era el hospital público más grande de América Latina. Y en este momento estamos presentando un déficit de camas de atención. Entonces tenemos múltiples instituciones hospitalarias que se han cerrado por los quiebres, por la falta de consignación de los dineros por parte de las EPS y camas que en este momento estamos solicitando. Los profesionales de la salud no tienen mecanismos básicos como tapabocas, trajes de seguridad. Hay unas fotos que circulan en donde te han tenido que recubrirse con bolsas para basura. Es profundamente indignante y lamentable. Un déficit en salud que según los trabajadores asciende a más de $2.200 millones,
para un país cuya red hospitalaria no tiene la capacidad de afrontar la pandemia del COVID-19. No quieren reformas, pero lo más bueno es que salen Dylan Francisco Toro, Vargas Lleras, Uribe, Fernanda Cabal, Paloma Valencia, todos hablando de que reformas. Miguel Uribe hablando de que 4 años que se están robando la plata, todos con reformas. Hasta el descarado del expresidente Duque, es un tarado, qué pena decirlo, pero es la verdad. No me gusta decir groserías, pero me indigna siendo colombiano lo que pasa. Porque él también tuvo la osadía de sacar un comercial y decir esto. Aquí está el video. Para que se acaben los abusos, para que los ciudadanos sean tratados con dignidad. Quiero ser el presidente que impulse esa gran reforma a la salud. Una reforma que nos permita sanear las deudas del sistema y que no se quiebren los hospitales y clínicas porque no les pagan a tiempo. Quiero ser el presidente que saque de funcionamiento a las malas EPS, a las que abusan del ciudadano. Y lo haremos remunerando. Entonces imagínense, todo este poco juristas dicen que sí se necesita una reforma a la salud, pero cuando Petro lo declara dicen que es que él va a dañar el sistema de salud, va a dañar todo, simplemente porque le van a quitar la plata a los mismos que se la han robado durante años. Ya no se la van a poder robar de la misma forma. Pero adicional a esto, pues también todo lo que ha sucedido con quitarnos nuestra reforma también a la pensión, que no la quieren negar. Entonces, quitarnos el derecho a la pensión por la que tanto trabajamos durante años es tan descarado y tan cínico que en vez de decir que nuestra edad de pensión aumenta porque el país necesita el dinero debido a que tenemos una deuda muy grande, a que tenemos que reactivar la economía por algo, no. Simplemente es que usted dejó de vivir 60 años, ahora vive hasta 80 años. Entonces se le aumenta su edad de pensión porque usted vive 80. Pero si sube a 90 o 100 años, entonces ¿a qué hora nos pensionamos? ¿A los 80? O sea, usted trabaja toda la vida para que a finalizar su procedimiento laboral, terminar, usted simplemente se dedique ahora en adelante, después de los 60 o 70 años, a comprar medicamentos para tener una buena salud. Para eso nos matamos toda la vida trabajando, simplemente para eso, sin ni siquiera una pensión digna, porque ni siquiera llega un salario mínimo, sino le llegan 800, 700, 600 mil pesos, y todo por los decretos de Uribe. Uribe hizo decretos durante años para que la gente trabajara desde sus 19, 20 años y se pensionara a los 62 años hombres y 57 años mujer. Es decir, nosotros trabajamos 42 años de nuestras vidas para ganar menos de un salario mínimo en Colombia. Él colocó sus decretos para trabajar solo 4 años, él y sus amigos, y se quedan con megapensiones de más de 35 millones. Y la gente uribista aún no entiende eso y lo sigue apoyando. Aparte de eso, quería colocar un decreto que la pensión para la persona que la trabajara y llegara a fallecer, ahí quedaba su pensión y la cogía el Estado. Es decir, que ni siquiera la mujer de él ni sus hijos tenían derecho a esa pensión por supervivencia. Eso no se lo han dicho, pero eso estaba. Lean, estudien cuáles eran los decretos que quería Uribe. Y esas son las reformas que necesita hacer Petro. Afortunadamente ya los ancianos están empezando a recibir un salario. Y pregúntele a un pensionado si su pensión en este momento no está mejorando. Eso es para que también lo tengan en cuenta. Pero aparte de todo esto, ¿sí? Llegan los dichosos, quitarle la pensión, qué pena. Pero aparte de eso, llegan los hijos de Uribe y dicen que las pensiones las están tomando para apalancar y crear centros comerciales para ellos, para enriquecimiento ilícito de ellos. ¿Qué joven o qué persona en Colombia vendiendo manillas en la calle o sombreritos se llena de dinero, se vuelve rico y empieza a comprar predios por todos lados? Eso lo tiene que verificar bien la justicia. Y aquí queda la evidencia cómo enmangualados con Sarmiento y los banqueros tomaban la plata de pensiones y de salud para construir centros comerciales para ellos, al igual que los peajes. Aquí dejo la evidencia de los hijos de Uribe.
El pasado jueves se inauguró el moderno centro Nuestro Cartago, catalogado por los medios de comunicación locales como el centro más grande del norte del valle, con una inversión que supera los 100.000 millones de pesos, con 140 locales, cines y plazoleta de comidas, entre otros servicios. Esta es una inversión que se apalanca con fondos de pensiones. Tiene en todo proyecto quebrado de Colombia está los fondos de pensiones. Usan la plata del cotizante para arriesgarla. Luego, si miramos, siguen los uribistas hablando de cuál es el legado de Uribe. Sale Paloma Valencia a nivel nacional en cadena, en Revista Semana, y son tan descarados que en 20 años no hicieron nada por el pueblo. Y son tan cínicos que dice ella, en voz de ella, que el 40% de la población en Colombia está en extrema pobreza, que más del 40%, cuando ya sabemos por estadísticas que eran más de un 50% y más de 25 millones de personas en extrema pobreza. Para que ustedes vean que es verdad, aquí les dejo el video. Es el 4%. La pobreza, hemos dicho, está por encima del 40%. Y entonces uno pregunta, ¿con el 4% van a solucionar el problema de la pobreza? Empiezan las mentiras. ¿Sabe cuál es el verdadero factor de inequidad en este país? La educación. La pésima calidad de la educación pública. Luego queda este otro legado de Uribe, donde él le pide al pueblo venezolano, bueno, al ejército venezolano, que por favor no se vaya contra su pueblo. Pero cuando el pueblo colombiano salió a defenderse sobre las reformas que nos iban a colocar ellos, por tener que vender la casa prácticamente para una cirugía, porque nos la iban a quitar, teníamos que hacer pagarés, por ponerle el IVA a toda la canasta familiar, por incrementar los precios, y la gente le echa la culpa a Petro. Pero no recuerdan eso, pero a mí me gusta recordar muchas veces qué fue lo que sucedió en esas marchas. Y aquí les dejo el video para que se den cuenta cómo les pide al pueblo venezolano, a los soldados, que no ataquen a su pueblo, pero sí pide armar a las policías y a los soldados para asesinar al pueblo colombiano. Aquí dejo también la evidencia del video. Ejército de Venezuela, a las Fuerzas Armadas de Venezuela, por favor, no sigan disparando contra el pueblo. Desoigan el mandato de la dictadura. Ustedes lo que tienen que hacer es poner los fusiles al servicio de los valores democráticos. Hoy por Venezuela, mañana por nosotros. Eso es para que se den cuenta los legados que nos deja Uribe. Es que es un descarado total. Y también aquí un pedacito. Bueno, ustedes ya saben lo que sucedió en las marchas. Y colocar de pronto un video de estos pues da mucha tristeza. Pero sí quiero que entiendan esto, lo que dice Uribe, que por qué se puede llegar a asesinar. Esto lo dijo él, no yo. En la voz de Uribe, por qué razones que pueden llegar a asesinar las personas o ellos, el gobierno. Ahí dejo el video. Hay que matar por razones morales. Descarado. Que hay casos en que hay que matar por razones morales. Entonces esto es para que ustedes entiendan cuál es el legado que nos está dejando, sobre todo a los jóvenes. ¿De qué se trata esto? Lo que sucedió en las marchas y todo lo que ha sucedido durante todos estos años con el pueblo colombiano es a raíz de todas las reformas que tiene el pueblo en contra de lo que ha hecho el uribismo en el país. Porque esto no es algo nuevo, esto es de décadas, esto es de años que nos está pasando todo esto. Y la gente uribista aún no reacciona. Yo era uribista como ustedes, pero dejé de ser uribista a raíz de todo lo que sucedía. Y me duele mi patria. Y en las marchas, este fue el clamor de lo que más se escuchó. Dejo el video. ¿Y dónde está mi ¡Es mi único hijo! ¡Era mi único hijo! por Dios! ¡Era mi único hijo! ¡Me matan a mí! ¡Me matan! ¡Me tienen que matar a mí! ¡A mí me pegan los tiros también!
Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Soldados y policías pobres matando civiles pobres al mando de narcogobiernos, corruptos, ladrones y algunos asesinos. Esto no puede seguir pasando en Colombia. Ya es hora de erradicar el uribismo del país. Uribe ya no es hora de que se marche, de que se vaya, pero que ya nos deje en paz. Por eso aquí les dejo este video de Ariel Ávila que lo encontré. Me parecía muy bueno y siempre lo he replicado en algunos lugares para que lo escuchen. ¿No les parece raro por qué la gente en este país sigue sobre todo las personas uribistas, los del centro, algunos de derecha e izquierda, algunos petristas o alguien que todavía no entienda qué es lo que ha pasado durante años, muchas personas de mi edad que hemos estado en todas estas épocas, les vamos a poder explicar qué es lo que ha sucedido, que algunos por desinteresarnos y permitir que sucedieran estas cosas. Un día Jaime Garzón nos lo dijo y todos los de mi edad nos quedamos callados, lo escuchamos por televisión, por todos los medios y nos quedamos callados. Hoy está en las manos de los jóvenes que no se dejen adoctrinar qué es lo que quiere el uribismo, porque ese tal diplomado y el legado de Uribe es adoctrinar nuevamente a los jóvenes. No se dejen engañar de la misma forma como engañaron a todos nuestros abuelos y a nuestros padres. Está en las manos de ustedes que hagan un nuevo país para ustedes, pero van a seguirle creyendo a Vargas Lleras, a Uribe, le van a seguir creyendo a María Fernanda Cabal, a Paloma Valencia, a Popolo, que no tiene nada en la cabeza. Popolo no tiene nada y ustedes le siguen creyendo a ellos. Políticos que los guían a ustedes, o youtubers como JP Hernández, donde todo lo veíamos marchando y luego llega solamente a criticar y no ayudar. Me parece muy bien lo que está haciendo Petro, sacando ministros. Ayer les mostré qué ministros sacaron y nuevamente están sacando ministros porque el que no esté con el gobierno no tiene por qué estar en el gobierno. Como siempre lo indico en todos los videos, la única cura para el uribismo es el pacto histórico y Petro presidente. Utilicen los medios alternativos, prensa independiente, medios internacionales, pero por favor no se dejen engañar más. Por favor, denle un like a este video y suscríbanse al canal. Muchísimas gracias, que tengan una feliz tarde. Y como le indicó, la única cura para el uribismo es el pacto histórico y Petro presidente. Gracias.